Bueno, ya vimos el modelo de regresión logística, ahora nos interesa tener algún tipo de función de costo que nos permita comparar nuestras predicciones con las anotaciones y que nos informe qué tan bien está funcionando el modelo. Para lo cual, una de las cosas que vamos a ver es que tenemos que definir cómo queremos comparar nuestras salidas, eh, nuestras predicciones con nuestras salidas deseadas. Acá supongamos que nuestras salidas deseadas son 1, 1, 0, 1 para nuestros datos de entrada. Una cosa que yo lo puse acá a propósito, a veces a los datos de entrada se les llama predictores, depende el contexto, se le puede decir predictor y predicción. Entonces, bueno, lo que nos interesaría a nosotros es tener un modelo lo más seguro posible. Es decir, ¿qué es lo más seguro posible? Y nos gustaría que las probabilidades que nos informa el modelo cuando la salida deseada es 1 sea lo más cercana a 1 posible, y nos gustaría además que cuando la salida sea 0, la probabilidad, recordemos que esto es P de i igual a 1 dado x, esto sea lo más cercano a 0 posible. Una forma de lograr esto es decir, bueno, lo que puedo hacer es multiplicar todas las probabilidades que me da el modelo a la salida, pero la probabilidad de la clase deseada, ya no de la clase 1, y si yo multiplico la probabilidad, todas las probabilidades de la clase deseada, eso me va a dar una idea de qué tan seguro estuvo el modelo en general. Si me dio 1 para todas las clases deseadas, mi modelo estuvo súper seguro. Y si mi modelo no me dio 1, es decir, que me dio algo más chico que 1, producto de esa multiplicación, entonces mi modelo tuvo algún tipo de inseguridad. Ese tipo de inseguridad puede ser, entre otras cosas, porque mis datos, como vimos recién, están solapados entre sí, entonces es normal tener un modelo más inseguro. Bien, entonces una de las cosas que podemos plantear es decir, por ejemplo, que J es igual a la productoria a lo largo de todas las observaciones de P de I es igual a I sub I, ¿sí? A la salida deseada, dado X. O sea, ya lo que estoy haciendo es multiplicar las probabilidades de las salidas deseadas. Esto, como es un regresor logístico, y el regresor logístico me informa la probabilidad de 1. En el caso, esto va a ser, lo podemos escribir así: si I sub I es igual a 1, entonces lo que quiero que me informe es eh, esto, ¿sí? Y si I sub I es igual a 0, entonces lo que quiero poner ahí va a ser, perdón, 1 menos I sub I. Entonces, para este caso particular, supongamos que tengo 4 observaciones, J va a quedar definido como I1 por I2, habíamos dicho que esto era 1, 1, 0, 1, por 1 menos I3 por IN. Y quiero encontrar los parámetros que maximizan esto. Bueno, supongamos por ejemplo que tenemos observaciones anotadas y las anotaciones son 1, 0, 1, 0, perdón, 1. Bueno, supongamos que tenemos observaciones ya anotadas, las tenemos anotadas como 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, lo que yo voy a querer es que la multiplicación de esas observaciones me dé lo más cercano a 1 posible. Entonces, por eso no escribí J acá, por eso puse L, porque en definitiva es una forma de verosimilitud. Me dice qué tan verosímil es mi modelo. O sea, cuanto más seguro esté mi modelo, más verosímil es,
y L va a ser cada vez más alta. Bien, entonces lo que yo quiero es maximizar L. Fíjense que a L lo puedo escribir en forma cerrada de esta forma, sin este logaritmo, perdón. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, cuando la notación es 1, este término vale 0, entonces esto desaparece. Y cuando la notación es 0, esto es 0, esto desaparece y sobrevive este término. Esto es escribir lo mismo que está escrito acá, pero en forma cerrada. Ahora, maximizar una productoria es un poco complejo. Muchas veces es más sencillo maximizar el logaritmo de una productoria porque me queda una suma. Este es un truco muy común, ponerle el logaritmo a una productoria para que quiero maximizar o minimizar para que sea más fácil. Adicionalmente multipliqué por 1 sobre n. ¿Para qué? Para que los valores en los que ronda esta medida, esta métrica, esta medida que yo voy a usar, que se va a terminar convirtiendo en una función de costo, no dependa de la cantidad de observaciones, de si tengo más o menos, para que ese número sea una descripción concisa de qué tan seguro está mi modelo. Fíjense que si todos estos son menores a 1, entonces a medida que yo voy tengo más observaciones, multiplico más y me queda todavía más chiquito. Y yo no quiero que eso pase, quiero que eso sea independiente de las cantidades de observaciones, o sea que ese número no varíe. Entonces con la cantidad de observaciones normalizo por n, me queda esto de acá, ¿sí? Porque me queda el logaritmo de las probabilidades y los exponentes bajan y quedan multiplicando. Pero como yo lo que quiero no es maximizar, sino minimizar, porque quiero definir una función de costo, lo que puedo hacer es multiplicar miembro a miembro por menos 1. Ahora lo que quiero es minimizar esto. Esto, fíjense que la forma que queda esta es un promedio de un montón de entropías cruzadas entre las distribuciones de los datos y las distribuciones que me fue arrojando el modelo a la salida, ¿sí? En cada una de las predicciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que la entropía cruzada, cuando la definimos H de P con Q, habíamos visto que en definitiva tiene dos términos? Habíamos visto que tiene un término que es H de P, ¿sí? Donde P en nuestro caso para nosotros ahora es la distribución de los datos, y Q, habíamos visto que está la divergencia KL de Q con respecto a P, ¿sí? Entonces, y que esto era, de alguna forma se podía pensar como una distancia entre estas distribuciones. Esto de acá, la entropía de los datos, para nosotros cuando es determinístico, es 0, ¿sí? Porque los datos están anotados con distribuciones que son 1, 0 o 0, 1. Entonces, la entropía de una distribución de este tipo es 0, ya lo habíamos visto. Y entonces lo que me resta es minimizar la distancia entre estas dos distribuciones de probabilidad. Cuando esta distribución de probabilidad en cuando cada una de estas distribuciones de probabilidad de las anotaciones sea igual a las distribuciones de probabilidad, o sea, distribuciones de clase que me va arrojando mi modelo a la salida cada vez que yo evalúo una entrada, entonces mi modelo de la divergencia KL va a ser 0 y mi modelo va a haber convergido. Hay veces que es imposible que estas dos distribuciones sean iguales, porque yo no puedo, habíamos visto que las anotaciones son todas 1, 0, y que a veces por tener superposición en los datos, yo no puedo tener un modelo que cuando llegue un dato nuevo para predecir donde hubo superposición en los datos de entrenamiento, no es deseable que mi modelo me diga que la probabilidad sea 1 o 0, sino que la probabilidad ahí típicamente va a ser algo que va entre 0 y 1. Por eso, si los datos no son linealmente separables, difícilmente esta divergencia KL se puede hacer 0. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero es interesante porque en definitiva, ¿se acuerdan que cuando estas dos distribuciones eran iguales, esto terminaba siendo mínimo y terminaba valiendo la entropía de P, que en nuestro caso es la entropía de los datos?
Por eso a esta función de costo se la llama binary cross entropy, o sea, entropía cruzada entre dos distribuciones binarias, de clases binarias. ¿Mm? Que lo podemos pensar también como una distribución de Bernoulli. Bien, por último, ver un poco para ver el tema de la entropía cruzada, pero pensando con probabilidades, o en probabilidades, que las anotaciones ahora no son 1, 0, no son gato, perro, sino que son probabilidades. ¿Cómo pueden ser probabilidades? Y bueno, porque yo puedo tener, sigamos pensando en términos de imágenes de gatos y de perros, puedo tener una imagen, puedo tener una serie de expertos que miran la imagen para realizar la anotación y entre ellos votan si es una imagen de un gato o un perro. A veces, cuando estén muy seguros todos, cuando sea muy clara la imagen, todos van a estar de acuerdo que la imagen va a ser de un gato. Entonces mi anotación en ese caso voy a decir que es 0. A veces van a estar muy seguros que que la imagen va a pertenecer a un perro, entonces muy probablemente ahí I sub i sea igual a 1, pero a veces puede pasar que 7 opinen que sea un perro, 3 opinen que sea un gato, entonces ahí lo que voy a tener es que mi anotación va a ser 0,7. Entonces yo voy a ir informando, ahora no anotaciones puras 0,1, sino cuál es la probabilidad de que el dato de entrada pertenezca a la clase positiva. Y entonces ahora lo que va a empezar a pasar es que van a sobrevivir los dos términos de la entropía cruzada cuando la evalúe entre las anotaciones del dato y las salidas que me dio el modelo. Y este modelo se va a ajustar también. O sea, que este modelo sirve no solo para ajustarme a datos que fueron anotados de forma determinística, sino también me puedo ajustar a datos que fueron determinados de forma probabilística, donde yo tengo la probabilidad de pertenencia a una clase y a otra clase, y en ese caso también tiene mucho sentido pensar en una entropía cruzada. ¿Por qué? Porque mi modelo me va a ir arrojando distribuciones, básicamente me va a ir arrojando una P sub i y uno menos P sub i a la salida. Y lo que quiero es que esas distribuciones sean lo más parecidas a las distribuciones de los datos, ¿sí? Que voy a tener I sub i y 1 menos P sub, y 1 menos I sub i. Entonces, distribución que me da el modelo con respecto a la distribución de mis anotaciones. La forma de compararla, de ver qué tan parecidos son, ya habíamos visto que era en realidad no a través de la entropía cruzada, y esto es interesante de charlar. ¿Por qué? Porque lo que en realidad a mí lo que me permitiría ver qué tan parecidas son dos distribuciones, en este caso, es utilizar la divergencia KL entre P y Q. Ahora, la divergencia KL lo que tiene es que cuando estas dos son iguales, sin importar precisamente si son determinísticas o no, la divergencia KL me da 0, siempre. La divergencia KL entre una distribución que vale 0,505 y 0,505, la divergencia KL para estas dos distribuciones vale 0. Entonces y fíjense que en realidad la incertidumbre de mi modelo, en este caso, es muy alta porque mi modelo me dio, si esto es la salida del modelo, mi modelo me dio una probabilidad 0,5. Usar la entropía cruzada hace que quede mezclado cuánto pude acercar las anotaciones a la distribución que me dio el modelo y además me permite, como tiene sumada la entropía de los datos, ¿sí? Me permite entender, bueno, cuál es la seguridad del modelo, ya que
Si mis datos son determinísticos, esto es 0. Si mis datos no son, si mis anotaciones son determinísticas, esto es 0. Si mis anotaciones no lo son, esto va a ser mayor que 0. Y deja en claro, ¿sí?, que va a haber una parte de incertidumbre que es propia de los datos, y eso es fundamental. Va a haber una parte de la incertidumbre que es propia de los datos que no me voy a poder sacar nunca de encima. Entonces eso es importante. Digamos, es más representativo usar la entropía cruzada que la divergencia KL. Se podría utilizar la divergencia KL y llegaríamos al mismo resultado porque en definitiva, cuando yo varío los parámetros de mi modelo, varía Q, pero no varía la distribución de los datos P. O sea, varía esto, nuestro itechito, pero no varían nuestras anotaciones. Entonces, como esto se calcula solo a partir de las anotaciones, porque es la entropía de los datos, no habría problema. En general, siempre lo que vamos a hacer es minimizar la entropía cruzada entre las anotaciones y las probabilidades que me arrojó el modelo para cada una de las observaciones.